Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mónica García Contreras, licenciada en Derecho por la UNAM, maestra y doctora en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Investigaciones Educativas. También artista multidisciplinaria, cantante, actriz, bailarina, productora y escritora. Es para mí un gusto poder compartir el día de hoy un tema que me parece va a ser de mucho interés para ustedes, ya que vamos a hablar acerca del Día de la Madre, de sus orígenes políticos, históricos y los usos que hizo el poder de ese entonces, de inicios del siglo XX, para establecer una serie de parámetros, de formas idealizadas del ser mujer. Entonces, acompáñenme, espero disfruten esta presentación tanto como yo y pues, adelante. Bueno, yo titulé esta presentación Día de la Madre, breve revisión histórica crítica sobre sus orígenes, desarrollo y función en la cultura de México. Quiero comentarles que actualmente yo me desempeño como profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, específicamente en la especialidad de género en educación, así que parte de mi tarea es formar a las personas acerca de la mirada crítica que implican los estudios de género. Para mí es importante compartirles que los estudios de género son a veces mal interpretados y son utilizados de una forma superficial. Yo voy a utilizar aquí sobre todo la mirada de Joan Scott, que ha tenido gran influencia en los estudios de género en México y que principalmente es una herramienta analítica, sociohistórica, que nos ayuda a identificar todos aquellos mecanismos implicados en las relaciones de poder que han de algún modo ubicado a las mujeres en una posición subordinada. Como ustedes seguramente, si les interesa este tema, irán a revisar a esta importante autora. Joan Scott nos habla de 4 elementos constitutivos de su herramienta analítica llamada género. Uno de ellos es el símbolo. Y en esta ocasión, precisamente la cuestión relativa a la madre va a ser muy importante, precisamente el símbolo de la madre. Tiene otro elemento que es el de la normatividad. O sea que en nuestras sociedades hay un conjunto de normas que establecen lo que es permitido y lo que no. La normatividad también en cuanto a la madre va a ser muy importante porque nos va a decir qué sí es una buena madre y cuáles no, o cuál no podría ser considerada como una buena madre. Las instituciones como la familia también refuerzan los patrones aceptados del ser mujer en una sociedad. De la familia, porque se empodera o se ubica a las mujeres como ese ente que da todo el tiempo o se da todo el tiempo hacia los otros y pocas veces hacia sí misma. Y finalmente, el otro elemento que constituye la categoría de género de Joan Scott es la subjetividad o cómo la persona introyecta esas normas, esas instituciones o esos símbolos hacia sí misma. Entonces, en este sentido, evidentemente, si tenemos símbolos constantemente que nos están diciendo que algo debe ser, luego tenemos normas que nos obligan a hacerlo y tenemos instituciones que también contribuyen con sus dinámicas y con su fuerza estructural a que lo introyectemos, también así es como se fortalece la idea de que debemos ser así y naturalizamos las cosas. Entonces, quería comentarles esta parte porque todo esto se juega en el Día de la Madre. El Día de la Madre normalmente lo tomamos de forma acrítica, es decir, que nos ponemos a celebrar una serie de características que consideramos naturales en las mujeres, como el dar todo el tiempo amor, sacrificio, generosidad, no importa si es de día, de tarde o de noche, si estás cansada, si tienes miedo, si estás sufriendo, si tienes dolor, no importa. Lo importante en la figura simbólica de la madre es que des,
te des, te agotes para el otro. Y así es como se considera que eres una buena madre. Eso, como ustedes ya imaginarán, es una forma muy limitante para la mayoría de las mujeres. Yo les preguntaría aquí a todas las personas que nos están mirando, ¿ustedes creen que las mujeres nacemos así? Las mujeres nacemos generosas, amorosas, dadoras, sacrificadas, que efectivamente no nacemos así. Es la sociedad, la cultura, las normas, todo nuestro contexto y estas fuerzas que tienen un poder jerárquico superior las que nos impulsan a ser de estos modos determinados. Bueno, entonces en este sentido, esperemos que me estén acompañando en que evidentemente el Día de la Madre es un símbolo, es un día celebratorio de una figura del ser, mujer, muy específico, muy limitado, que nos ha constreñido a las mujeres en México y en el mundo a solamente ser de ese modo. En fin, ahora voy a hacer un paso un poquito hacia la historia. Así que me gustaría recordarles un poquito acerca de la historia de México y por qué es importante hacerlo. Quiero comentarles que los estudios feministas, que son vilipendiados en muchos sectores académicos, en realidad han ayudado muchísimo a visibilizar que en la historia que se ha construido en general sobre México, sobre el desarrollo de las sociedades, las mujeres hemos estado en una posición subordinada. Cuando aparecemos, las mujeres normalmente estamos situadas en posiciones que le conviene al sistema patriarcal que estemos, es decir, posiciones subordinadas, de llanto, secundarias o de apoyo. Sin embargo, la historia feminista, precisamente en crítica a todo ello, ha podido rescatar las figuras de mujeres que efectivamente han contribuido al desarrollo de nuestras sociedades de formas muy diversas y han visibilizado también que quienes han articulado la historia de México y el mundo en realidad han centrado sus focos de atención en ciertos aspectos del desarrollo de la sociedad, normalmente las guerras. Pero bueno, ¿por qué les platico esto? Porque la historia feminista nos ha ayudado a criticar ciertas cosas que damos por hecho, como precisamente la instauración del Día de la Madre. Los estudios feministas y hechos por historiadoras feministas han investigado el origen de los términos madre y maternidad en Occidente, desde la antigüedad clásica hasta la modernidad, evidenciando por una parte que la maternidad es un hecho histórico. Es decir, el ser madre no se ha entendido de la misma manera en todas las épocas ni en todos los contextos. Además, evidentemente ha transformado lo que se considera valioso o no a lo largo de esta historia. Los estudios feministas han contribuido a desnaturalizar precisamente esta figura del maternaje y la han planteado como un hecho social factible de ser analizado. En México también ya desde hace como 2 décadas aproximadamente o un poquito más, se han hecho ya muchos estudios sobre la figura de la madre, la función social del maternaje y cómo esto ha limitado las formas de ser mujer en nuestro país. Los estudios al respecto pues proceden de muy diversos sectores y disciplinas académicas como son la antropología, la historia, la sociología, el derecho, la economía política, el arte, entre otras. Esto nos va a ayudar a entender un poquito cómo se construyó este Día de las Madres. Les quiero comentar un poquito que posterior a la época de la Revolución Mexicana, pues había una serie de conflictos muy importantes en México. Se estaba tratando de construir la nueva nación-estado. Entonces, quienes estuvieron en el poder ahí necesitaban articular a la sociedad, necesitaban de algún modo homogeneizarla para poder
articular las diferencias y poder organizar de algún modo la sociedad. Muchos conflictos se vinieron después de la época revolucionaria, muchas luchas por el poder. En estas luchas, por supuesto que participaron las mujeres. De hecho, ya como una consecuencia de la dinámica posrevolucionaria, muchas mujeres en realidad ya tenían una posición de poder en sus diferentes contextos distinta a la previa, a la época revolucionaria. Entonces, en los años 20 ya y 30, las mujeres ya tenían una participación muy notoria en actividades políticas, laborales y culturales fuera del espacio doméstico. La misma guerra había impulsado que las mujeres salieran de sus hogares y participaran de muchas maneras en nuestra sociedad. Por ejemplo, también desde la Convención Revolucionaria, que fue entre 1914 y 1916, por ejemplo, habían logrado algunas cosas. Por ejemplo, la investigación de la paternidad, ¿no? Con el fin de proteger a las mujeres de los varones que las abandonaban, evadiendo la responsabilidad de los hijos. Imagínense en esa época revolucionaria en la que andaban muchos hombres por todo el país, cuántas mujeres quedaron pues preñadas y ante la imposibilidad de acercarse a los padres de sus hijos y de exigir derechos ni hablamos, ¿verdad? Entonces, esta época fue muy importante para este logro. Venustiano Carranza, por ejemplo, también otorgó algunas pensiones para aquellas mujeres que habían combatido en la guerra revolucionaria y apoyó los congresos feministas de Yucatán de 1916. He de decirles aquí que Yucatán fungió una función muy, muy importante para las feministas de la época, porque ahí se conjuntaron una serie de actores sociales que sí tenían pensamientos progresistas sobre las mujeres. Entonces se llevó a cabo ahí el primer congreso feminista y previo a ello, el gobernador Salvador Alvarado también había apoyado la creación de varias ligas feministas. Hubo una serie de cosas que para la época fueron súper transgresoras. Por ejemplo, se empezaron a proponer algunas medidas de control de natalidad. ¿Se imaginan lo que eso era en 1916? En un país como México hipercatólico, en el que se hablaba acerca de que las mujeres debíamos de tener los hijos que Dios nos enviara, que debíamos someternos a los a los deseos de los hombres, obedecerles en todo y prácticamente agradecer el sometimiento, porque además esa era una vía para la reificación y el acercamiento a Dios. Eso es algo que tenemos que reflexionar, ¿no creen? ¿Les suena? Bueno, entonces, el que en Yucatán se estuviera hablando del control de la natalidad, imagínense. En Yucatán fue bien recibido porque había una serie, les decía, de actores sociales que ya estaban versados en el feminismo, estaban hablando del derecho al voto, estaban hablando acerca del derecho a las mujeres a la educación. En ese momento se hablaba de que las mujeres debían de estar mejor formadas para poder contribuir a la nación, para poder ser formadoras de mejores ciudadanos y ciudadanas a través precisamente de la institución familiar. Sin embargo, aunque en esta perspectiva pudieran parecer un poquito tradicionales, la verdad es que se iban logrando cosas, se iban visibilizando cosas que a las mujeres les interesaban y con el apoyo del gobernador, les decía, Salvador Alvarado primero y después con Felipe Carrillo Puerto y Elvia Carrillo Puerto, que fue una de las primeras mujeres que ocupó un lugar preponderante dentro del gobierno de Yucatán. Es que se pudo hacer esto, obviamente también con el apoyo de estas ligas feministas y un sector civil que también ya estaba siendo muy consciente de que era necesario esto, ¿no? En esta época también hay que recordar que teníamos una influencia muy, muy importante del socialismo y del pensamiento socialista, particularmente el pensamiento de Karl Marx y de Thomas Malthus. El socialismo veía en la participación política de las mujeres una vía muy importante para el fortalecimiento de la clase proletaria.
En ese momento también en México recordemos que está iniciando la industria nacional y esta industria nacional necesitaba de mano de obra y ocupaba también la mano de obra de mujeres. Muchas mujeres que habían quedado viudas, que habían quedado embarazadas, que digamos miembros de su familia habían desaparecido tras la guerra, no tenían medios de sobrevivencia económicos. Entonces era muy importante para ellas encontrar un medio de supervivencia que se considera moralmente aceptable. Entonces, era una vía también el pensamiento socialista de empoderamiento hacia las mujeres y además que no se veía como individualista, sino que era como una idea de que todo mundo caminaría hacia la liberación del proletariado y caminaría para tener una sociedad más equitativa. Esas ideas estaban con mucha influencia también en México. Y también teníamos en Yucatán la influencia de las teorías eugenésicas, que de algún modo impulsaban el bienestar en términos de salud de las personas. Muchas prácticas antiguas fueron ahí eliminadas. Y había una enfermera muy importante que era Margaret Sanger, que fue una de las pioneras precisamente en el control de la natalidad, y Esperanza Velázquez Vingas, quienes impulsaban programas para el control de la natalidad auspiciadas por el Estado. Los cuales pues tenían la intención de liberar a las familias y mujeres proletarias a quienes se les consideraba también, sí, desde una perspectiva paternalista, como personas ignorantes que no tenían conocimientos sobre la salud y muchas otras cosas, y entonces se pensaba que, por ejemplo, las niñas y los niños que nacieran de estas familias pues iban a ser seres muy enfermos, de algún modo empobrecidos, con muchas enfermedades, y eso le costaría más al Estado. Entonces, de algún modo, la eugenesia también sirvió para impulsar estas medidas de natalidad. Pero bueno, cuando esto sucedió en Yucatán, en México hubo un boom, o sea, un escándalo, que los medios de comunicación aprovecharon muy bien. Ustedes han de saber que siempre los medios de comunicación aprovechan cualquier coyuntura para hacerse visibles, para influenciar las mentes de las personas y vender sus productos, por supuesto. En este sentido, les quiero comentar que los periódicos, particularmente el periódico Excelsior, que todavía existe, fue el principal promotor de una campaña de desprestigio contra estas luchas feministas en Yucatán y la expandió a nivel nacional. Tan fue así que precisamente como un medio de contraposición a los logros que iban alcanzando las mujeres feministas en Yucatán y en el país, también como consecuencia de la influencia socialista y la presencia muy importante también en las escuelas del pensamiento socialista, es que se instaura el Día de la Madre. ¿Se habían imaginado eso? Sí, los usos del Día de la Madre son políticos, religiosos, por controlar la vida de las mujeres. Así fue. De hecho, la instauración del Día de la Madre provino del director del periódico Excelsior, Rafael Alducín, como un contrapeso, les decía, a las tendencias socialistas y feministas maltusianas en el estado de Yucatán, que consideraba denigrantes para la que se consideraba entonces era la función más importante de la mujer, es decir, el ser madre. Alducín no se puso solo en esa posición, sino que invitó a sumarse a su campaña a personajes muy importantes de la vida nacional, entre ellos al secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, y al entonces arzobispo primado de México, quien gustosamente, en contra de todo este pensamiento liberador y empoderador de las mujeres, acompañó esta idea de instaurar el Día de la Madre. Además, en otros países como Estados Unidos ya se había instaurado el Día de la Madre también como una posibilidad potencial, o sea, como una
impulsora, digamos, de los intereses nacionalistas, como una manera también de fortalecer al Estado moderno. ¿Sí? Es decir, ustedes saben, la función de la madre dentro del capitalismo es importantísima. Si las mujeres no hiciéramos todo el trabajo que hacemos de forma gratuita en los hogares, el capitalismo y el Estado moderno, como es el de Estados Unidos o México o casi todos los países de Occidente, no se podría sostener. Entonces, ellos contaban con el sacrificio de las mujeres para ello. Entonces, así se difunde también el ideal de la madre dadora que se sacrifica por sus hijos y no cobra nada, sino que gustosa entrega todo. Bueno, esta parte, les decía, es muy importante de comprender porque son años convulsos en México, años de conflicto, de mucha disputa por el poder, pero evidentemente se van articulando ejes bien importantes, un conservadurismo que forma tanto el empresariado nacional como los medios de comunicación a su servicio, obviamente la Iglesia, y un sector del Estado conservador. Por otra parte, está el pensamiento más liberalista en el sentido de libertad para las mujeres, el sector feminista de México, que en ese entonces se va también articulando en varias ligas nacionales, que también elabora una serie de revistas para difundir sus ideas, y un sector de la sociedad civil que también va articulándose. Entonces son como dos frentes muy importantes. En esta confabulación llega al poder Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, el único presidente en México que podemos llamar socialista, y cuyo periodo presidencial también fue muy conflictivo. Fue entre los años de 1936 y 1940. En esta época a las mujeres sí se les abren muchas oportunidades. Desafortunadamente estas oportunidades son estereotipadas. Sin embargo, las mujeres aprovechan los espacios disponibles y van, de algún modo, poco a poco, avanzando en sus objetivos. Por ejemplo, en el cardenismo, las fábricas, las escuelas y las parcelas mismas, la tierra, abren sus puertas para las mujeres. El Estado mexicano de ese entonces se comprometió a mejorar su situación dentro de la sociedad. A las mujeres se les veía también como un poco indefensas, o un mucho indefensas, se les veía como ignorantes, por eso no se les otorga el voto en este periodo presidencial, por miedo también a que fueran demasiado religiosas y votaran por el sector conservador. Y también estas ideas no eran del todo falsas. Muchas mujeres activas de esa época eran extremadamente religiosas y tenían un activismo, pero en relación precisamente al que se concebían a sí mismas como más elevadas moralmente que los hombres, por ejemplo, o como más cerca de Dios, precisamente por dar vida. Entonces, ahí hay una serie de discursos en disputa bien interesantes, ¿no? Entonces se les veía a las mujeres de este modo y el Estado, con una visión paternalista, pues se les acercaba y decía que las iban a apoyar, pero siempre y cuando no se salieran del huacal. Voy a usar esta expresión, siempre y cuando no se salieran de esos límites de ser madres, buenas esposas, que administraran el hogar y que formaran ciudadanas y ciudadanos convenientes para el Estado de ese entonces. Se apoyaron algunas organizaciones de las mujeres para hacer efectivas sus peticiones. Ellas fueron organizadas, algunas por sí mismas, pero la verdad es que la mayoría de las mujeres organizadas de ese momento histórico eran organizadas por el mismo gobierno y por el partido que estaba erigiéndose ahí como una base bien importante, el PNR, ¿verdad? El Partido Nacional Revolucionario, y posteriormente PRI. Entonces, este partido se encargó de organizar muchas de las cosas y de incluirlas en sus políticas públicas. A las mujeres se les incorporó en el mundo de lo público, se les sacó de sus casas sin dejar de seguir siendo responsables de ellas, o sea que tenían, como muchas mujeres hacemos ahora, que cumplir con el rol de la casa, pero también con la función con la nación. Entonces, en lugar de liberarse, había doble carga o triple, ¿verdad? Como tenemos muchas de las mujeres actualmente.
Entonces, digamos que es una época un tanto ambigua para las mujeres, porque por un lado se hablaba de liberación de cosas, pero en realidad eran cargas, ¿no?, adicionales al ser madres. Entonces, no obstante eso, las mujeres que siempre han sido muy luchadoras y han sabido aprovechar los pocos espacios que había disponibles, los aprovecharon también. O sea, sí pudieron lograr algunas cosas. Finalmente, en la cuestión educativa, las mujeres también pudieron ocupar algunos espacios que antes no se ocupaban. Hubo algo que se llamó coeducación. La coeducación era permitir que hombres y mujeres ocuparan el mismo espacio escolar y aprendieran cosas similares para el bien de la nación. Sin embargo, esto en realidad nunca se llevó a la práctica de forma total. Hubo algunas cuestiones que sí se pudieron lograr. Se elaboraron materiales didácticos muy interesantes en los que se hablaba de coeducación, se hablaba de la participación de las niñas, al parejo de los niños. Se hablaba de educación sexual. ¿Se imaginan eso en 1936, 1940? Hablar de educación sexual a las niñas. Imaginémonos un escenario rural, ¿no? Imaginémonos un escenario así en un pueblito donde la iglesia les dice a todas las niñas que deben ser virgencitas hasta que contraigan matrimonio y que deben de mantenerse puras. Y la educación sexual que nos hablaba del poder ser dueña de tu cuerpo, por ejemplo, era una cosa súper transgresora, ¿no? Entonces, esta época socialista es muy interesante. Ya, ojalá en otra oportunidad podamos hablar de la educación sexual en esta época y todos los conflictos que generó. Pero, bueno, en la sociedad mexicana, que en muchos sectores no estaba lista para esto, bueno, hubo verdaderamente una ámpula, se levantó una serie de conflictos súper importantes que evidentemente tuvieron efectos bien importantes en la política. Desafortunadamente termina el sexenio de Cárdenas, y digo desafortunadamente para las mujeres, porque llevábamos ya un camino bien importante, llevábamos ya un camino de oportunidades, de logros en muchos ámbitos, tanto en lo político como en lo familiar, en lo escolar, en lo educativo, por supuesto. Cuando llega al poder un presidente muy conservador, que fue Manuel Ávila Camacho. Cuando llega Manuel Ávila Camacho al poder, hay un retroceso, podríamos llamarlo así, para las mujeres, muy importante, porque él trae consigo al sector más conservador de la política mexicana. Él permitió que se fueran ignorando las demandas de grupos femeninos que habían estado propugnando por una mejor situación social para las mexicanas. Sus peticiones fueron canibalizadas prácticamente. O sea, a las mujeres feministas se les empezó a decir una serie de insultos y de cosas terribles, como que estaban locas, que las feministas eran feas, que era porque no tenían maridos, que estaban dolidas. ¿Les suena? Creo que muchos de esos discursos aún están presentes. A las mujeres que luchamos por una equidad, todavía se nos sigue diciendo que somos unas amargadas, que odiamos a los hombres, que estamos obsesionadas con el poder, entre muchas otras cosas. Bueno, pues esos mismos discursos, entre 1940 y 1946, tomaron una fuerza así tremenda en México, gracias a la llegada al poder de Manuel Ávila Camacho y todo el sector conservador de México. ¿Y qué creen? Que el Día de la Madre ahí toma una fuerza inusitada, apoyada precisamente por el sector industrial emergente en México, por los medios de comunicación que ya van creciendo a una escala mayor, como el radio, las radionovelas,
historias que se publicaban en los periódicos o revistas, o las revistas, la propia prensa católica, hizo una labor enorme en regresar a las mujeres a sus casas, en decirles que era pecado ser individualista, pensar en ellas mismas, y decirles que su función y la que Dios les había designado era la de ser madres y de ser seres que estuvieran en su casa, ahora sí que a disposición del esposo, su señor, ¿verdad? Y de sus hijos, que estaban frágiles y que necesitaban de ella. Y sí, efectivamente, esto empezó a suceder. Muchas de las mujeres regresaron a sus casas por estas fuerzas, estos poderes que se articularon en conjunto y empezaron a través del discurso del Día de la Madre, sobre todo, como un símbolo bien importante, que regresaron pues, a las mujeres a las casas. En este contexto, incluso se crearon varios concursos. Se premiaba a las mujeres que más hijos tenían en México. Sí, aunque yo sé que a lo mejor les sorprende, porque ahora, bueno, es tan difícil conocer familias, o bueno, a lo mejor no tanto. Yo misma tengo una tía que tuvo 16 hijos. Así se premiaba a las mujeres que tuvieran más hijos. El Excelsior, el mismo periódico que inició sobre este Día de la Madre y la celebración, fue quien impulsaba estos concursos a las madres prolíficas. También las élites dirigentes se dieron a la tarea de establecer el papel ideal femenino vinculado a la maternidad, mediante el cual pretendían controlar el acceso de las mujeres a los diversos espacios públicos y acotar su campo de acción a la vida del hogar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que los medios de comunicación, particularmente el periódico Excelsior y otros medios escritos, también los de radio, sirvieron como instrumento ideologizante para promover el rumbo que tomarían las políticas de los gobiernos en relación a las mujeres a partir de la década de los 40. Y evidentemente esto también en función del Estado moderno que se instaura con la gratuidad de los servicios de las mujeres, en todo sentido. Desde una perspectiva moral, también en México, en este momento histórico, es decir, sigo entre 1940 y 1946, era generalizada la idea de que al contraer matrimonio las mujeres que se desenvolvían en otros ámbitos, más allá del doméstico, debían renunciar a ello. O sea, todavía sí se permitía que tú pudieras a lo mejor ser una secretaria, una enfermera, una maestra, que además son las profesiones más ocupadas por las mujeres hasta la fecha. Sí podías hacer eso. Pero en cuanto te casaras, te regresabas a tu casa o te ibas a meter pues a tu nuevo hogar. No se consideraba o bien visto que una mujer fuera madre y ejerciera una profesión. ¿Por qué? Porque se descuidaba el hogar. ¿Les suena? Siempre les estoy haciendo estas referencias hacia el presente porque la historia tiene esa función. La historia nos habla mucho del presente. ¿Sí? Todo este recorrido que estoy haciendo, espero no les esté aburriendo. Lo hago porque muchas de estas líneas de pensamiento persisten y todavía forman muchas de las ideologías y muchos de los pensamientos que se tienen respecto a las mujeres. Bueno, entonces, en este entonces se pensaba que los estudios, que las actividades políticas al margen del hogar o los trabajos, de algún modo, corrompían el espíritu femenino, corrompían a las mujeres y las volvían monstruos, que ya no se preocuparían por los hijos ni por los esposos, y que eso llevaría al desastre en México. La prensa se mostraba atemorizada ante el fenómeno de la liberación de las mujeres, pues parecían convencidos de que el abandono de la familia tradicional mexicana tendría repercusiones sociales serias. También lo que más se temía era la masculinización de las mujeres. De hecho, hay un montón de películas de esta época, y también ya entrados los años 50,
las que se ridiculizaba muchísimo a las mujeres feministas y se les veía como muy masculinizadas. Incluso hay una película de Tintán, no sé si la recuerdan, en las que todo el mundo se reía muchísimo de que él estuviera haciendo las labores del hogar. Pero pues era un reflejo de la época, o sea, algo imposible era que los hombres hicieran las labores del hogar, era algo risible, como aparece en esa película. Entonces, desde esta lógica se fortaleció una serie de discursos que aseguraban que la liberación femenina era un peligro para la sociedad, al tiempo que se enaltecía la domesticidad, o sea, que las mujeres estuvieran en el ámbito de lo doméstico, y se les adjudicaba, por ejemplo, a las mujeres la responsabilidad absoluta del hogar y de la educación de los hijos, por supuesto, aun cuando realizaran otro tipo de actividades. La plena aceptación de esta obligación ayudaría a que ellas se mantuviesen alejadas de cualquier otro tipo de actividad y, en consecuencia, a que la familia estuviera a salvo. Al enfatizar la trascendencia social del papel de las madres a través de la instauración y reforzamiento del Día de las Madres en México, se buscaba evitar que las mujeres llegasen a preferir formas de realización personal distintas al matrimonio y la procreación, ya que ello, según estas ideas, debilitaría la estructura familiar y social. Bueno, ahora les voy a hablar de una autora que a mí me gusta mucho y bueno, que seguramente algunas o algunos de ustedes conocen, que es Marta Lamas. Ella tiene unos trabajos bien interesantes sobre la figura de la madre. Particularmente habla del mito de la madrecita santa. Hay veces que cuando festejamos el Día de la Madre tenemos una serie de discursos en el sentido de que madre solo hay una, mi madre es una santa, y vemos la figura de la madre además como homogénea, o sea, como si todas las mujeres fueran madres igualitas, ¿no? Con los mismos atributos y características, y esto no es así. Como ya decíamos al inicio de la presentación, el ser madre ha adquirido diferentes formas a lo largo de la historia y en diferentes contextos. El ser considerada una buena madre no ha sido igual. Pero Marta Lamas, precisamente, al ocuparse del mito de la madrecita santa, nos habla, por ejemplo, de la relación tan estrecha que hay entre la Virgen de Guadalupe y las virtudes atribuidas a la madre mexicana. Ustedes saben que también el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, que conste que no me estoy metiendo con la creencia religiosa, sino simplemente los usos que se hacen de estas fechas. El Día de la Virgen de Guadalupe, ustedes saben, también es una fiesta nacional, prácticamente, que pues enaltece esta figura religiosa que tiene una serie de atributos, ¿no? Como, por ejemplo, el amor incondicional, la abnegación, el sacrificio, la obediencia, el silencio, entre otros. Estos mismos atributos, estas mismas características son las que se valoran en las madres. Recordemos esas películas de Libertad Lamarque o de las más recientes telenovelas en las que la figura de la madre ideal son precisamente estas. La Iglesia alienta este tipo de celebración, avalando que los atributos de la buena madre precisamente son estos, más el recato, la contención, la sumisión, la piedad y la devoción religiosa, ¿no? Dice Marta Lamas, cuando se habla de la maternidad solo en términos de destino sublime, porque por supuesto es el destino sublime para las mujeres, se olvidan las horas de trabajo que implica eso. Cuando se elogia la abnegación, se deja de lado el despotismo y la arbitrariedad que suele acompañar la crianza. Cuando se alaba la devoción, se desconocen el maltrato y la crueldad. Por otro lado, las embarazadas no consiguen empleo.
Las parturientas son maltratadas en los hospitales, ustedes lo saben, ahora tenemos la violencia obstétrica, la violencia contra los derechos reproductivos, ¿no? Y las madres no cuentan con opciones de cuidado para los hijos, lo que las limita en el ámbito laboral, en la política y socialmente. Además de cargarlas con el desgaste físico y emocional que supone siempre atender a los hijos. ¿Cuándo hablamos de eso? ¿No? Del desgaste, de lo que implica para las personas e incluso para los propios cuerpos de las mujeres ser madres, ¿no? Son cosas que evidentemente en el Día de la Madre no aparecen en los discursos mediáticos, ¿verdad? Bueno, no es posible en un espacio tan pequeño poder compartir, digamos, todo el desarrollo histórico. Yo quería platicarles un poquito acerca de estos orígenes y de este fortalecimiento para pensarnos en el ahora. No sé si ustedes en algún momento habían reflexionado sobre la función política, religiosa, cultural que tiene el Día de la Madre, pero precisamente para eso estamos reunidos el día de hoy, para pensar un poquito acerca de ello. Les invito a pensar que el cuerpo de las mujeres y la sexualidad continúan siendo mediadas por el embate cultural del Día de la Madre. A muchas mujeres se les desvaloriza actualmente por elegir no ser madres. Ustedes saben que en la Ciudad de México y en algunos otros ámbitos del país es permitido el aborto, porque las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo. A mí me da mucha risa a veces que voy y les pregunto en muchas conferencias o en los ámbitos donde me desempeño como académica y les pregunto, ¿de quién es el cuerpo de las mujeres? Y tardan en contestarme, pues el cuerpo de las mujeres es de las mujeres. En este sentido, les invito a reflexionar el Día de la Madre, ¿qué función está ejerciendo sobre el cuerpo de las mujeres? Un poquito. ¿Qué pasa con las formas de maternidad no tradicionales? ¿Se habla de esto en el Día de las Madres? Por ejemplo, ¿se habla del maternaje lésbico? ¿Se habla del maternaje en parejas del mismo sexo, en hombres? ¿Pueden ser ellas o ellos madres? O ellas, que también, para utilizar un lenguaje distinto al androcéntrico. Las familias de madres lesbianas o de madres solteras o de madres que se autodenominan madres a contracorriente, aunque no sean madres carnales, vamos a llamarle, ¿no? O madres subversivas, las madres que no son sacrificadas o las madres que no están con esta idea de someterse a los deseos del varón o a los deseos de los hijos. ¿Dónde quedan? ¿Pensamos en ellas en el Día de la Madre? Les invito un poquito a reflexionar esto, ¿no? Quiero recordarles que muchas mujeres activistas han sido encarceladas, ¿no?, por difundir métodos de anticoncepción. Todavía en muchos estados más tradicionales de nuestro país, como Guanajuato, como Zacatecas, como Aguascalientes, tenemos ejemplos de mujeres que están encarceladas por haber abortado, aun que esta no haya sido su voluntad. Mujeres que fueron embarazadas por violaciones o en hechos delictivos, o que incluso abortaron naturalmente, o sea, por condiciones propias de su estado de salud, y que aún así son encarceladas. Un poco en contraposición con lo del Día de la Madre, les invito a pensar en estas mujeres. Y de algún modo también
nosotros que estamos en el sector educativo, les invito a reflexionar acerca de cómo el Día de la Madre sigue siendo festejado en nuestras escuelas. ¿Qué función están teniendo la institución educativa para hacer que este día persista en difundir modelos de madre y de ser mujer tan limitantes para nosotras mismas, ¿no? Y tan perjudiciales para nuestros desarrollos? La escuela es una institución patriarcal también, lo sigue siendo, aunque hemos tenido un avance en el sentido de que se han ya transformado algunos de los materiales didácticos que utilizamos, que se dan cursos a docentes para tratar de eliminar los prejuicios que tenemos respecto a las niñas, respecto a los niños, que de algún modo se está tratando de usar el espacio escolar de forma equitativa y que los niños no solamente ocupen, por ejemplo, todo el patio jugando fútbol y que permitan a las niñas ocupar también espacios amplios, que se puedan movilizar y que no ocupen solo las orillas de los patios jugando a la comidita o a estos juegos que precisamente también hacen perseverar ideales de mujer domésticos. Creo que tenemos que pensar muy bien de qué modo en nuestras escuelas podemos transformar esto. En este próximo 10 de mayo les invito maestras, maestros, estudiantes, directivos, directivas, que hagamos una celebración distinta, que reflexionemos acerca de estas cosas que conversamos el día de hoy. Ya ponerlo en discusión es un logro y es un avance. Que no asumamos de forma acrítica este día y que pensemos qué sociedad queremos para las nuevas generaciones. Queremos nuevamente niñas dominadas, queremos niñas que estén metidas en sus casas haciendo la comida y obedeciendo órdenes tanto en sus cuerpos como en sus mentes. ¿Eso queremos? Y queremos hombres que ordenen, que se piensen como seres con poder sobre los cuerpos de otros sin consecuencia. Bueno, son algunas ideas que les comparto. Les agradezco mucho el haberme acompañado esta tarde. Espero también que genere alguna reflexión y algún cambio en su propio pensamiento, en sus propias vidas, para que podamos transformar este país. Muchas gracias. Hasta la próxima.